Bueno, no me hagan famoso con esto que no es mi interés. Bueno, vamos entonces. Empecemos por las generalidades de las emergencias psiquiátricas para decir que las emergencias psiquiátricas ocurren en todos los niveles sociales al tiempo que aumentan en número y en complejidad en el transcurso, en el avance del tiempo. ¿Sí? Antes eran menos complejas y en menor frecuencia, en menor cantidad. ¿Sí? Actualmente es altísima. Bueno, en pandemia ni hay que hablar, la demanda y además la complejidad. Algunas estadísticas de Estados Unidos dicen que bueno, mientras la población general crece, los números de camas psiquiátricos hemoglobales disminuyen. Eso también sucede acá. ¿Sí? Al amparo de una ley que Estados Unidos tiene desde hace mucho, pero que nosotros tenemos vigente desde hace unos 10 o 12 años, que acá es la ley 26657 de salud mental, que cuando veamos la parte legal la vamos a ver un poquito más, y que esa ley actualmente hace tiempo desde que se reglamentó, prohíbe la apertura de nuevas instituciones psiquiátricas. Esto es clínicas psiquiátricas exclusivas y hospitales psiquiátricos. O sea que lo que promueve esta ley es que los pacientes psiquiátricos sean atendidos en sectores de las clínicas generales o en sectores de los hospitales generales, como tenemos en el hospital nuestro, por ejemplo, que hay un sector para la internación psiquiátrica. La mayoría de los países que se han estudiado tienen menos de media cama, de 0.5 camas por cada 1000 habitantes. Y esto es en números lo que veíamos de que se va reduciendo el total de camas psiquiátricas, pero con la intención de aumentar las camas de psiquiatría en instituciones de internación general. El tema es que por ahí las camas se han ido incrementando muy lentamente y muy escasamente, mientras los monovalentes o hospitales psiquiátricos se van despoblando, pero no solo eso, imagínense, la población aumenta, el número de clínicas permanece igual, el número de camas permanece igual o crece muy poco, entonces lo que se va viendo es cada vez más la falta de camas de internación en psiquiatría. Y además que por ahí el personal que está para esas nuevas camas de psiquiatría, por ejemplo, en los hospitales generales, sobre todo en la salud pública, ¿no? En los nuevos hospitales generales no hay personal capacitado específicamente para atender pacientes de salud mental que tienen características especiales. Empezando por la enfermería, siguiendo por el servicio de mucama, de limpieza, de seguridad. Digo, todo el personal que está en contacto con pacientes de internación psiquiátrica debería tener un entrenamiento y una capacitación especial. En el hospital se las vamos dando mientras ellos van ingresando o a los ponchazos, pero se las vamos dando. En otros lugares por ahí no. Seguramente en otros sí, pero en otros no. Pero, doctor, ¿trae algún beneficio esto o es solo recorte de presupuesto? Que no haya clínicas psiquiátricas exclusivamente. ¿O hay un beneficio en que estén todos en el mismo hospital, todo tipo de pacientes? El beneficio se supone y debería ser la inclusión. O sea que la exclusión que se viene dando hasta ahora de que los pacientes psiquiátricos tienen que estar aislados en un hospital especial
Vaya a saber por qué. Vaya a saber por qué no. Esto tiene que ver con la exclusión y la segregación y la marginación del enfermo mental, que hace muchos años se encerraban en cosas similares a la prisión, que después fueron cambiando muy lentamente, pero la salud mental siempre fue, o el enfermo mental siempre fue marginado dentro de la sociedad y dentro de la salud. ¿Sí? Este, eh, si bien por ahí uno puede encontrar algunos institutos especializados de clínicas que se dedican a la ortopedia y a la traumatología, o algún hospital como el de gastroenterología, pero si no, la gran mayoría atiende todas las especialidades e interna todas las especialidades, menos psiquiatría. Es cierto que el paciente psiquiátrico tiene características especiales, pero debería haber un sector, como lo hay en el hospital, que atienda a los pacientes psiquiátricos y que tenga personal entrenado para eso. ¿Sí? El hospital nuestro, el Hospital Evita, fue el primer hospital en América Latina que tuvo una sala de internación de psiquiatría en un hospital general, el primero. Por eso, digo, tiene cierta fama nuestro hospital, entre otras cosas. Bueno, en ese tiempo no solamente fue pionero en eso, sino en otras cuantas cosas, y entonces adquirió una fama y realmente había gente muy capaz y muy de avanzada para pensar la salud mental. Una pregunta. Sí. ¿Y la complejidad, o sea, el aumento de complejidad ahora, qué se debe? O sea, porque puedo llegar a entender que con el aumento de la población hay más emergencias psiquiátricas, pero el aumento de complejidad es por alguna razón en especial. Y yo te diría que por varias, sí. La sociedad ha cambiado mucho. Cuando, por ejemplo, para no ir tan lejos, pero cuando yo empecé a hacer guardias hace 30 años, un poquito más, en las intoxicaciones lo más frecuente de ver era el alcoholismo. Ahora lo más frecuente son las adicciones, y dentro de las adicciones el Paco. El Paco no existía, ¿no? Y el Paco, sabemos, y los efectos que tiene en la salud mental, en toda la salud, pero en la salud mental particularmente. También la gente vivía de una manera, yo no diría más saludable, sino de una manera no tan enfermante. ¿Sí? Hace 30 años la clase media y la clase media baja se tomaba mínimo 15 días de vacaciones, o la mayoría se tomaba 30 días de vacaciones, por ejemplo. No, las presiones laborales eran mucho menos, la pobreza era menos. No, son todos factores socioambientales. Eso, el ruido era menor, el tráfico era menor, se vivía de una manera menos acelerada. No existían las guarderías, chicos. Cuando yo nací no existían las guarderías. Los pibes se criaban en sus casas con abuelos, tíos, padres, la mamá generalmente muchas veces no trabajaba. Bueno, todos estos factores sociales, algunos han sido beneficiosos y muchos han sido perjudiciales para la salud mental. ¿Sí? La exigencia, la competencia, todo esto que ha aumentado ha sido perjudicial para la salud mental. Y eso hace que aumente la frecuencia, como yo decía, por un lado, y también la complejidad. ¿Sí? Las familias se han visto mucho más dañadas, entonces las familias están rotas, y viven todas ensambladas de cualquier manera, hacinados. Todos estos son factores que antes eran mucho menos frecuentes que ahora y que determinan enfermedad o patología mental. ¿Sí? No sé si con eso más o menos contesto tu pregunta. Sí, yo me imaginaba que era otro tipo de factor como ahora poder identificar mejor, no sé,
emergencias como ataques de pánico, que antes tal vez no se hablaba o no se sabía, e incluso también las familias escondían a aquel que tenía algún problema de salud mental, siempre lo dejaban relegado como a la última habitación de la casa, y no tanto a que o sea, el cambio sociocultural pueda afectar lo suficiente como para hacer más complejas las enfermedades. Eso también, pero yo te diría que menor incidencia. ¿Sí? De hecho, seguramente hay más diagnóstico, pero ese no es el principal factor. Porque antes por ahí eran tomados también como muchos como pacientes psiquiátricos sin saber lo que tenían, ¿no? Y otros seguramente no diagnosticados como pacientes psiquiátricos, pero no es lo más incidente, pero sí en parte, y en eso también tenés razón. Bien, numerosos estudios muestran que personas de bajo nivel educativo son más susceptibles que los que poseen mayor nivel a padecer enfermedades, tanto físicas como psicosociales, ¿sí? Y son usuarios más frecuentes. Sabemos que la educación es un factor de prevención para la salud, y en salud mental por ahí un poco más. Bueno, vamos a ver el contexto previo de una emergencia psiquiátrica, ¿sí? En el contexto del paciente. En general, como lo define el nombre, ocurren de modo repentino. La emergencia ocurre de modo repentino, pero seguramente ese paciente vino presentando algunas cosas que pasaron desapercibidas y que fueron agravándose a veces en forma insidiosa, de a poquito. La persona puede ponerse agresiva contra terceros, contra objetos, e incluso muchas veces portar un arma. Un arma que puede ser un arma blanca, un arma de fuego o algún objeto contundente que use como arma. También pueden manifestar ideación suicida o incluso ya haber atentado contra su vida. Muchos lentamente fueron, lo que decía recién, padeciendo síntomas como dejar de comer, estar confusos porque a veces son de causa orgánica, o salir sin ropas a la calle o algunas otras conductas bizarras, como le llamamos. Toda esta escena se desencadena en los familiares o en los amigos o en los compañeros de trabajo o vecinos, que ante la imposibilidad de manejar la situación terminan llamando o a la policía o a la ambulancia o a los bomberos. Así que muchas veces son los primeros que intervienen. Digamos que actualmente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, está un poco más difundido. Hay un SAME de salud mental en la ciudad de Buenos Aires. Acá todavía no. En provincia, digamos, ¿no? Por ahí algún lugar lo tenga en forma local, pero no que yo sepa. La hora del día suele ser parte del contexto. Esto puede servir en cuanto a cómo organizar el trabajo, porque lo que se ha visto es que las emergencias aumentan entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Y se cree que esto tiene que ver con que en ese horario la familia se reencuentra, se juntan en la casa y sobre todo los conflictos familiares se dan más en esos horarios. Entonces uno, bueno, por ahí sí va a planear algo de asistencia, puede reforzar la guardia para esos horarios de la tarde. Motivos de consulta más frecuentes en la emergencia psiquiátrica.
las crisis de ansiedad y angustia, las conductas autoagresivas, dentro de eso los intentos de suicidio y la ideación suicida. Las intoxicaciones por sustancias prohibidas, digamos, por fármacos o por alcohol, y a veces combinadas. La excitación psicomotriz, que es una de las que vamos a ver después en detalle, el síndrome depresivo y los trastornos psicóticos agudos. Vamos a empezar a ver ahora entonces las que vamos a estudiar más en detalle, que son el intento de suicidio. Miren que hay alguien afuera queriendo entrar. Ahí está. Vamos a ver entonces el intento, y las que vamos a ver más en detalle son el intento de suicidio, las intoxicaciones y la excitación psicomotriz. El intento de suicidio lo vamos a definir como dirigir la conducta hacia la búsqueda de la propia muerte. En general surge esto del sentimiento de que la vida es tan insoportable que la muerte es la única vía de escape o de alivio al sufrimiento. Algunos números para tener en cuenta, para pensar, dicen que 1 de cada 3 pacientes que son asistidos en una emergencia psiquiátrica, en un lugar de emergencia psiquiátrica, ha pensado en matarse o ha realizado algún intento. 1 de cada 3 son el 33%. Es mucho. Por eso en parte es uno de los temas que vemos más en detalle. De los intentos consumados, de los que intentan y se matan, o sea, los suicidios, el 90% corresponde al primer episodio. O sea que el 90% de los suicidios consumados se consumaron en el primer intento. Solo el 10% restante tuvo intentos previos. ¿Sí? Esto quiere decir una cosa, o varias cosas, pero entre ellas, que el que tiene la decisión absoluta de suicidarse en general, lo hace. ¿Sí? Y no hay casi nada que hacer. ¿Sí? Es el que se tira del piso 20 y si se salva es un milagro. O es el que se tira abajo del tren cuando el tren está pasando y si se salva es un milagro. Hay milagros. Del piso 20 no vi ninguno, pero acá nosotros hace muchos años recibimos una paciente que se tiró a las vías del tren, pero uno diría, por suerte para ella, porque se tiró mal, se tiró paralela a las vías y quedó entre las vías y pasó todo el tren por arriba y no, apenas la rajuñó en algún lado, no le hizo nada. Otros números dicen que 1 de cada 6 pacientes que han recibido atención en un servicio de emergencia por intento de suicidio se suicidan en los 5 años posteriores o mueren en condiciones, entre comillas, accidentales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? El otro 10% que veíamos, ¿sí?,
algunos de esos vuelven a intentarlo y se suicidan, la mayoría en los 5 años posteriores. Una cosa que entonces podemos concluir también otra cosa que podemos concluir de esto es que los intentos también son graves y que hay que indicar tratamiento para que en los 5 años posteriores reducir este número de suicidios y de accidentes. Los accidentes, cuando son así medio inexplicables, o vieron que muchas veces uno escucha o ve o sabe de cómo fue algún accidente y dice, este se quiso matar o esta se quiso matar. ¿Cómo va a tener un accidente de este tipo? ¿Sí? Yo recuerdo hace muchos años, la esposa de un conocido cruzando las vías del tren, la atropelló un tren. Pasó un tren y ella avanzó y venía el otro tren y uno diría, no lo vio, no lo escuchó. No ver un tren y no escuchar un tren no es fácil. Entonces uno puede decir, bueno, el descuido fue tal que la llevó a la muerte. Y si uno se descuida mucho en lugares peligrosos como son la ciudad, y se puede morir, ¿no? Y el que va y cruza una avenida mirando un celular y está jugando al suicida. Y se ven esas cosas. Lo que pasa es que por ahí uno va manejando y lo ve y frena. Entonces el que va manejando tiene otro celular. Trastornos psiquiátricos con mayor incidencia de conductas suicidas. Vamos a ver los trastornos en donde más aparecen las conductas suicidas. Los trastornos de personalidad. En los trastornos de personalidad, sobre todo en los trastornos border de personalidad, se ve muchas conductas suicidas. Por ahí no son los que tengan el mayor número de suicidios consumados, pero sí el mayor número de intentos. En los trastornos por consumos de sustancias y alcohol, que muchas veces se suicidan conscientemente y otras veces se suicidan de manera más inconsciente por justamente tener conductas riesgosas. Y yo creo que alguien que se emborracha terriblemente y se sube a un auto, como se vio en las noticias hace no mucho, estos chicos que eran 3 y se hicieron polvo, contra un wall ride, tomás mucho, te subís a un auto, vas a 120, es suicida. ¿Sí? Probablemente no es un suicidio consciente, pero esa persona se suicida inconscientemente, no se da cuenta de que está tomando una conducta suicida. Por ahí se salva, como se salvan muchos suicidas, o no se mueren, digamos, y por ahí no. ¿Sí? Entonces, estas conductas, a priori uno puede decir, son accidentes, entre comillas, con intentos de suicidio. Después es muy difícil establecer que sí lo sea, efectivamente, y probarlo. Pero también es bastante fácil decir, bueno, 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, suicidio. Era difícil que no sucediera. En tóxico nos habían dicho que, por ejemplo, cuando consumen sustancias alucinógenas, que ellos piensan que vuelan
y capaz se tiran por una ventana pensando que no pueden volar y ahí se pueden matarse también. Sí, y esa es otra, digamos, es bastante diferente de lo que veíamos recién, pero es otra forma, digo, porque la intoxicación con las sustancias los deja fuera de la realidad, y estar fuera de la realidad es un riesgo. ¿Sí? También lo que produce el alcohol o las sustancias son desinhibiciones muy grandes o excitaciones muy grandes del sistema psíquico. Entonces uno puede llegar a pensar que vuela o puede pensar que puede hacer algo dificilísimo y no le salió, se murió. Pero digo, todas las inhibiciones, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, ¿sí? Pero lo primero que deprime es la corteza cerebral en el sistema nervioso. Y la corteza cerebral tiene una función inhibitoria de lo subcortical. Entonces es como que le sacamos el freno y todo lo que es subcortical toma el mando y hace cualquiera, porque es la parte más primitiva del cerebro esa. Bien. Doctor, yo tengo una pregunta, pero no sé si capaz es muy contestable. ¿Usted ver. qué diría que es más frecuente? ¿Que los pacientes sepan que se van a suicidar? ¿Que los pacientes sepan, digamos, la familia, los pacientes sepan que se van a suicidar? ¿O que no se enteren? O que no sepan, digamos. Que sea de repente. Bueno, habría que ver cómo fue el suicidio para eso. Yo creo que, y además vamos a hablarlo en términos muy hipotéticos, porque es difícil hacer estadística de esto particular que vos planteás, y en Argentina las estadísticas son difíciles en cualquier campo, o son escasas. Pero uno podría pensar que en estos accidentes, entre comillas, mortales, el paciente no sabe, ni lo piensa, ni lo tiene como posibilidad. Tomando este caso de otra vez del chico que tenía alcohol en sangre, de otros que tenían mucho alcohol en sangre y terminan con un accidente fatal, no saben que se pueden morir, no saben ni que se pueden morir, mucho menos que es altamente probable. No, pero empieza a pasar esto de la desinhibición y entonces uno de alguna manera más inconsciente, tomando en cuenta que la estructura psíquica tiene un inconsciente, dice, bueno, ¿cómo esta persona se puso en un riesgo tan alto y terminó matándose? Y entonces si uno puede investigar o podría investigar, porque muchas veces esto se puede hacer mejor con el que se salvó. Y entonces entra en un tratamiento y uno ¿no? Investiga y llega por ahí a la causa de por qué esa persona se iba a matar. ¿Sí? El suicidio es un acto. ¿Qué es un acto? Un acto es una conducta que tiene lugar en vez de pensar o hablar. Si yo no puedo pensar sobre algo y no puedo hablarlo, lo que termino haciendo es actuándolo. Si lo pongo en un hecho. Entonces, los otros, los que se van a suicidar, y vamos a ver después, hacen todo para suicidarse y buscan un lugar apropiado y buscan una manera letal. Esos saben que se van a suicidar. Si saben por qué se suicidan ya es más complejo, pero ellos saben que se van a suicidar. Algunos pueden decir que se suicidan por tal o cual cosa y después en un tratamiento se ve que por ahí no era por eso, sino que eso estaba relacionado con la causa. Bien, otro de los trastornos psiquiátricos con mayor incidencia de suicidio son los trastornos del estado del ánimo.
en general, y sobre todo las depresiones melancólicas, las depresiones graves. También puede pasar en los estados de manía de un bipolar, que puede ser o porque esté muy desinhibido, muy maníaco, o porque en algún momento de su manía tenga algo de racionalidad y se quiera matar porque no tolera más lo que le pasa. Y finalmente en la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, que por ahí yo les diría que esto está casi en orden de frecuencia. Primero trastorno de personalidad, después trastorno por consumo de sustancias, después trastorno del estado de ánimo y finalmente la esquizofrenia o la psicosis, donde no es tan frecuente el suicidio. Vamos a ver que la ansiedad es un factor que incrementa mucho la conducta suicida. ¿Sí? Entonces, si este síntoma está presente, tendremos que tener una alerta especial. ¿Sí? Y también en pacientes que tienen patologías psiquiátricas y ansiedad, hay mayor incidencia. Y en pacientes que no tienen patología psiquiátrica y lo único que tienen es ansiedad como síntoma, esas personas de la población general, porque son personas que no tienen patologías psiquiátricas mayores, esas personas de la población general se ha visto que tienen un incremento de 7 veces más posibilidad de suicidio que la población general que no tiene trastornos de ansiedad. Estos dos puntos son como para que valoremos y pongamos en valor a la ansiedad como un factor importante a la hora de valorar un intento de suicidio. Y acá vamos con el método de evaluación. Como vimos en la parte de entrevista, hay que entrevistar al paciente en un lugar tranquilo y privado, ¿sí? Porque hablar de un intento de suicidio en general no es algo que las personas hagan a viva voz o de manera muy pública. Entonces hay que buscar eso, si no tenemos un ambiente adecuado, vamos a perder información